ambos para presentarlos. Ellos se han vuelto grandes amigos de mi esposa y mío. Ellos están colaborando con el pastor Job en Casa de Oración Querétaro Norte, donde tenemos nuestra iglesia allá en Querétaro, muy cerca. Son iglesias hermanas. Ellos están bajo el liderazgo de nuestro pastor Job y Alicia en Casa de Oración Querétaro Norte, pero sin duda que ya son varios años que el Señor nos puso a trabajar juntos en el área de Querétaro. Es una ciudad muy grande, una ciudad muy próspera, muy bonita, y Dios nos ha dado amigos, y no solo amigos, sino consiervos. Él me ayuda, me ha estado apoyando en la iglesia ya en Querétaro, y pues Dios conoce su corazón de ellos, y yo también puedo ver que tienen un llamado y un ministerio, ¿verdad? Pero hay que esperar pacientemente. Así es. Y Dios es bueno. Pues se los presento. Yo quiero que pueda Rebe presentarse, que te puedan conocer. Que Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Nos sentimos como en casa. Amén. Gracias por el abrazo, el cariño que nos muestran, porque sabemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y nos gozamos de estar aquí compartiendo con ustedes este día, y que Dios les bendiga. Pues bueno, ahorita ya Ángel se va a presentar solo, porque hoy él trae la palabra de Dios. Amén. Un tema que nos va a bendecir, y sin duda que es de gran bendición, ¿verdad? Pues Ángel, adelante. Aparte de que es un consiervo, pues siempre nos hospeda. Siempre lo ando ahí desvelando. Dios bendiga, amados hermanos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir su palabra. Y claro está que damos gracias también, ¿verdad?, a los pastores Omar, Avi, por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y por favor reciban saludos de Casa de Oración Querétaro Norte, el pastor Job, su esposa, el liderazgo, ¿verdad? Envían saludos de igual manera. Y pues hay quienes ya han enviado saludos de vuelta, así que yo los llevo, ¿verdad? Traigo y llevo saludos. Es una bendición. Muy bien. Pues ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios, verdad? Que es algo muy importante en nuestros servicios. Es fundamental hablar de la palabra de nuestro Dios. Y Él nos ha permitido alabarle, adorarle. ¿Cuántos le alabaron con todo su corazón? ¿Sí? Pues ahora el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. ¿Usted lo cree? Vayamos todos juntos al Salmo número 40. Salmo 40, versículo 1 en adelante. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado así: esperando pacientemente en Dios. Otra vez repito: esperando pacientemente en Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová. Ahí está, ¿verdad? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora yo quiero iniciar, ¿verdad?, haciendo algunas preguntas. Y que cada uno de nosotros, bueno, pues podamos darle una respuesta ahí en la intimidad con Dios. Pregunta número 1: ¿qué estás esperando para tu vida? Es para los que estamos aquí.
No es casualidad de que hoy estemos aquí. Número 2, lo que estás esperando, ¿lo estás esperando en el Señor? Número 3, ¿estás esperando con paciencia? ¿Estás pidiendo a Dios por lo que esperas? ¿Estás clamando a Dios por lo que esperas recibir? Porque mire usted cómo lo expresó el rey David, que fue el que escribió este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él clamó a Dios. Y aquí hay una grande enseñanza. O sea, no fue una petición cualquiera, ¿verdad? Ahí de segundos. No, hubo un clamor, lo dice claramente aquí. Y esta frase, pacientemente esperé, significa, mire usted, significa confiar en Dios, significa aguardar en Dios, significa esperar. Es lamentable que muchos cristianos no esperan a Dios, no confían en Dios, no guardan en Dios y entonces toman decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ahora, las consecuencias son terribles. ¿Cuántos han tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos reconocen? Mire, quienes hasta levantaron las dos manos, creo que han tomado muy malas decisiones. Amados hermanos, hay que esperar pacientemente a Dios en todo. Otra vez, en todo. ¿Es necesario ir al griego y al hebreo para entender qué es todo? No, ¿verdad? Todo es todo. Y mire usted, el cristiano que ha desarrollado la paciencia en su vida y espera en Dios, es alguien que es equilibrado en todo lo que hace. Así que Dios nos quiere hablar acerca de la paciencia en esta mañana, esperar en Él, confiar en Él, aguardar en Él. ¿Cuántos quieren clamar por esta palabra? Así como el salmista, ¿verdad? Acompáñeme a hacer una oración, así como está, incline su rostro. Gracias, Padre. Le pedimos que transforme nuestras vidas con su palabra. Su palabra es poderosa, su palabra tiene vida. Nos rendimos a ella. Transforme los corazones, usted sabe, Señor, de cada uno de ellos, los que estamos aquí. Renueve nuestras mentes, límpienos con su palabra. Háblenos en esta mañana y diríjanos con el poder de su Espíritu Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paciencia es muy importante en nuestro caminar con el Señor. Un cristiano paciente sabe esperar en Dios, sabe esperar a Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que no han desarrollado la paciencia en su vida. Y mire usted, lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Y la impaciencia es un adjetivo que describe a quien carece, ¿verdad?, de esa paciencia. Generalmente se usa para describir a una persona que no puede esperar tranquilamente. ¿A cuántos les han dicho este adjetivo? Sus esposas, ¿verdad? Varones o mujeres, ¿a cuántos les han dicho este adjetivo sus esposos? Es muy impaciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el otro ve que no espera tranquilamente.
Mire, una persona impaciente refleja prisa, refleja ansiedad, refleja inquietud, etcétera, etcétera. El impaciente sabe, mire usted, que el tren llegará a la estación a la 1 p.m., lo sabe. Sin embargo, su impaciencia lo motiva a asomarse recurrentemente desde las 12:45. Ahí está, ¿verdad? Pero él sabe que el tren llega a la estación a la 1 p.m. Según el diccionario, la palabra impaciencia significa esto, que no sufre o no tolera. ¿Usted conoce a alguien que no le gusta sufrir? Bueno, hay hasta quienes usan frases, ¿verdad? Como esas de pare de sufrir. ¿Usted conoce a alguien que no tolera nada? Y mire usted, esto indica la incapacidad de esperar ante situaciones incómodas, algo que no nos deja estar tranquilos. La impaciencia provoca irritabilidad, en algunos molestia, enojo. ¿Conoce algunos servidores así? ¿Habrá algunos aquí? Allá en Querétaro sí hay. La impaciencia se considera una falta de dominio emocional frente a lo que no se puede controlar al instante. Y muchos reaccionan agresivamente. Ahora, ¿entiende usted por qué aquellos que se bajan del vehículo y comienzan una pelea ahí en la vía pública? Solo porque uno no le cedió el paso al otro. Yo le pregunto a usted, ¿fueron pacientes? Pues claro está que no, ¿verdad? No sé si esto pase aquí en el Estado de México, pero en Querétaro se ve. Y mire usted, allí la paciencia brilla por su ausencia. No lo hay, ¿verdad? Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, que la impaciencia se considera una falta de dominio, hay una falta de dominio propio. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos, por ejemplo, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, donde nos habla, ¿verdad? Que a la fe hay que agregarle, ¿verdad? Virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio, mire usted, paciencia. Paciencia, ¿verdad? Y bueno, no voy a hablar de ello porque entiendo que han hablado bastante, ¿verdad? Acerca de una serie, ¿verdad, pastor? Acerca de esas virtudes, el fruto del Espíritu Santo. Pero mire usted lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 4. Vayamos todos ahí, ¿sí traen su Biblia? ¿Sí? Dice Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora ya hablamos un poquito acerca de la impaciencia, ¿verdad? Pero mire usted, veamos la definición de paciencia según esta palabra que menciona aquí Santiago. La palabra griega para paciencia es la palabra hupomone, con acento en la última E, y viene de hupomeno, acento igual en la E. Bueno, esta palabra significa alguien que permanece debajo o detrás. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es alguien que se adelanta. ¿Sí entiende? Ahora, ¿a qué? Bueno, entre muchas cosas, a tomar malas decisiones.
¿Cuántos hoy están cosechando el fruto de su impaciencia en su vida? Mire, no dije que levantaran la mano, pero hay quienes levantaron, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que somos honestos delante del Señor. Y el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Mire usted, hay quienes por falta de paciencia han perdido trabajos. Bueno, algo más serio, han perdido esposo, esposa. Hace poco platicaba con una hermana, se acercaba después de una enseñanza y el Señor ministraba su vida con la palabra, y ella me contaba, dice, yo perdí mi matrimonio porque fui muy impaciente. O sea, ella lo reconoció, que no era paciente. En su vida había mucha rencilla, y Dios le habla, ¿verdad?, a las mujeres que no sean rencillosas. O sea, una mujer que está ahí con el marido, ¿verdad?, siempre llevándole la contra, siempre discutiendo, le falta paciencia. Ella pretende cambiar al marido. ¿Esto podrá ser así? No, el único que cambia es el Señor. Esa mujer lo que tiene que hacer es doblar sus rodillas y pedirle a Dios en intimidad para que Dios obre en la vida de su marido. Y de igual manera, pues hay esposos que han perdido a sus esposas por falta de paciencia. Qué tremendo. Han perdido a sus hijos. Hay hijos que salen de casa, ¿verdad?, antes de tiempo, porque sus padres no son pacientes para con ellos. O viceversa, ¿verdad? Hijos que no son pacientes con sus padres y entonces se quieren comer el mundo a mordidas y sienten que no necesitan de sus papás y salen también de sus casas. Pero mire usted, hay cristianos que han perdido bendiciones por la falta de paciencia. Y ustedes en estos tiempos están viendo una serie, ¿verdad?, referente a las bendiciones de parte de Dios. Bueno, imagínense qué tremendo es, ¿verdad?, perder las bendiciones de Dios por la falta de paciencia. O que algo que Dios, ¿verdad?, tenía para ti, y que por tu impaciencia tú te adelantas, tomas una mala decisión y entonces se alarga el tiempo. ¿Usted recuerda el pueblo de Israel cuánto tiempo se la pasó en el desierto? En un trayecto que era de días. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Eran impacientes? Sí. No esperaron en Dios, ¿verdad? Había una rebeldía, ¿verdad? Pero mire usted, la falta de paciencia te lleva a eso, te lleva a la rebeldía. La falta de paciencia te lleva a la deslealtad. La falta de paciencia te lleva a la infidelidad. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Decía el pastor, el que en lo poco es fiel, ¿verdad?, Dios lo va a poner en más. Eso fue de lo que se trató Doulos, ¿verdad? Aprendimos mucho. Pero ¿cuántos han perdido bendiciones de parte de Dios por ser impacientes? Qué tremendo es esto. Ahora, ¿cuántos han dejado la iglesia también por ser impacientes? ¿Conoce alguno? Y qué tremendo es esto. El diccionario Strong define la palabra paciencia como una resistencia o aguante. Pero mire usted, hay algo que me llamó la atención aquí. Habla de una resistencia y de un aguante, pero con alegría. Con alegría. Aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia
es una espera pasiva o una gentil tolerancia. Mire usted, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras activas, dinámicas. O sea, que requiere de nosotros un accionar. Ahí cuando leemos, cuando Pedro, ¿verdad?, habla acerca de que al dominio propio nosotros debemos agregar paciencia. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Está diciendo ahí que va a venir un ángel y entonces el ángel va a orar por ti y ya vas a ser paciente? No, este es un trabajo que nos corresponde a nosotros y que cada día es un desafío, ¿verdad? El vivir pacientemente, esperando en Dios. Ahora, esto implica, amados hermanos, resistir, pero implica también confiar, implica aguantar o esperar con determinación la voluntad de Dios. Y no nada más porque pues ya me encuentro en la situación y bueno, pues tengo que esperar, ¿verdad? O sea, pues ya estoy ahí, entonces me tengo que aguantar y tengo que esperar. No, sino como veíamos ahí, ¿verdad? En esta definición del diccionario bíblico, que lo hagamos con gozo, con alegría. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos le dan gracias a Dios por lo que están viviendo hoy en sus vidas? Sí, mire, no todos, ¿verdad? No todos. Mire usted, amado hermano, usted decide esperar pacientemente a Dios. Es una decisión. Ahora, un ejemplo. Esto es como un barco que navega en una fuerte tormenta, avanzando hacia un destino. Tiene que llegar a su destino. Pero mire, avanza a pesar de esa tormenta y de los obstáculos que hay en el mar. A pesar de lo que implique, y mire, esto se puede traducir ya en nuestras vidas como dolor, aflicción, miedos, incertidumbre, pruebas, tribulaciones, tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser pacientes y esperar en Dios en todo con alegría. Con alegría. A ver, una sonrisa para saber que están contentos. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Hebreos 12:1. Dice así, ¿lo están poniendo acá? Ah, pues con razón no escucho el ojeo, ¿verdad?, de las Biblias. Muy bien, pues léalo ahí. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dígalo conmigo ahí que lo está leyendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tal? Corramos, dice aquí el escritor a los Hebreos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cuántos están conscientes que una vez que llegamos a Cristo, ¿verdad?, tenemos esa carrera por delante? Bueno, ¿cuántos están corriendo con paciencia? Mire usted, la palabra traducida con paciencia en este versículo significa permanencia. Un cristiano corre la carrera pacientemente
perseverando a través de las dificultades que de antemano sabe que llegarán. ¿Cuántos cristianos saben que es necesario que a través de diversas pruebas lleguemos al reino de los cielos? ¿Usted lo sabe? En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta. Ahora, la meta es Cristo. Él es el blanco perfecto. Pero necesitamos perseverancia ante las pruebas, necesitamos paciencia ante las pruebas. Entonces, amados hermanos, la paciencia es una cualidad que todo cristiano debe desarrollar en su vida. ¿Sí están entendiendo? Otra vez, la paciencia es una cualidad que todo cristiano debe desarrollar en su vida. Hay quienes ya la tienen. Y mire usted, y el trabajo es cultivarla cada día. Hay quienes ya la tienen y mire usted, no hay un límite. Porque mire usted, después de la paciencia sigue la longanimidad. ¿Sabe usted lo que significa longanimidad? Que es parte, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Bueno, pues es una paciencia extrema. Así se define esa palabra. Ahora, ¿cuántos son pacientes aquí? Habrá quienes digan, sí, ¿verdad? Yo todos los días trabajo en la paciencia. Bueno, no hay un límite, amados hermanos. Porque seguramente llegará cada día con un nuevo desafío y un reto más grande, donde tú tendrás que demostrar tu paciencia. Hay quienes ya la tienen ahí, pero hay quienes, mire usted, les falta mucho. ¿Cuántos reconocen y dicen, sí, me falta mucho? Bueno, esposas, ayúdenles al marido y díganle, sí te falta mucho. Ahora usted, varón, usted voltee con ella y dile, pues a ti también, te falta mucho. Referente a la paciencia. Hay quienes se irritan hasta porque no comen a su hora. ¿En verdad? Su hora de comida es a las 2 p.m. y a las 2:05 ya están molestos, ya están irritados. ¿Cierto o no? Seamos sinceros. ¿Usted conoce a alguien así? Yo sí conozco a varios hombres y mujeres que son así, ¿verdad? Aquí no hay de esos, dice la hermana. Mire usted, cuando todo va como queremos, es fácil mostrar paciencia. ¿Cierto o no? Pero la verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violentados, ¿verdad? Cuando vulneran nuestros derechos. Por ejemplo, cuando otro auto se nos cierra, ¿verdad? Nos cierra el paso ahí en el tráfico. Y entonces, pues el cristiano, pues hace un sonido ahí, ¿verdad? Con el claxon del vehículo. O empieza a manotear, ¿verdad? O por ejemplo, cuando nos tratan injustamente. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos se consideran que en alguna ocasión han sido tratados injustamente? Mire, si yo le digo que levante la mano, todos van a levantar la mano. Pero ahora, ¿cuántos han sido injustos alguna vez con su prójimo? Todos, ¿verdad? Y nosotros, entonces, muchos perdemos la paciencia cuando sentimos esto.
que están violentando a un derecho que tengo, cuando me tratan injustamente. Pero mire, en realidad ahí es cuando el cristiano tiene que reflejar la luz de Cristo, y que el fruto del Espíritu Santo referente a la paciencia esté ahí presente. Ahí es, porque cuando todo va bien, pues es sencillo, ¿verdad? Ahí no cuesta trabajo. Algunos cristianos piensan que tienen el derecho de enojarse cuando llegan estas situaciones, y entonces viene una justificación. Siempre es una tendencia que tenemos todos por naturaleza humana, ¿verdad? Nos hacen algo y entonces viene una reacción, ¿verdad?, impaciente, y entonces le echamos la culpa al otro. Decimos, es que me trató así, por eso mi reacción. Pero mire usted, no es así. Si eso tú reflejas, eso es lo que tú eres. La otra parte quizá nada más fue el detonador, pero en realidad salió lo que verdaderamente eres tú. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? La Biblia nos enseña que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. En la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22. Los que traen su Biblia, manifiéstenlo de alguna manera. Mire usted lo que dice aquí el apóstol Pablo, que escribió a la iglesia allá en Galacia. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y dígalo conmigo fuerte, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, entonces la paciencia debe ser producida en todos los discípulos de Cristo, según lo que nosotros leemos aquí. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice así: también os rogamos, mire usted, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y mire, que seáis pacientes para con todos. Ahora, esto habla de que debemos soportar, ¿verdad?, aquellos que son impacientes, pero nosotros debemos soportarlos siendo pacientes. O sea, enseñándoles con nuestra vida esa paciencia. Porque ¿ha visto alguna vez usted un servidor, verdad?, que le está enseñando paciencia a otro servidor, pero resulta que le está enseñando a manotazos y a gritos? Bueno, ¿ese servidor tendrá paciencia? Pues ni para enseñar, ¿verdad? Pues no, claro que no. Dios demanda de sus hijos paciencia. ¿Por qué? Porque es necesaria para el crecimiento espiritual. Así de sencillo. La paciencia es necesaria para el crecimiento espiritual. Mire usted, debemos permitir que la paciencia desarrolle en nosotros un carácter espiritual y maduro. Ahora, al que está a su lado, dele un codazo santo y dígale, escucha. ¿Verdad? Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice así, les dijo así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, regalo, ¿verdad?, inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mire usted lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora ponga atención en esto que viene a continuación. Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Otra vez, dígalo más fuerte, ¿qué produce? Ahora, ¿a cuántos les gusta pasar por tribulación? Y el versículo número 4 dice, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Mis hermanos, la paciencia es necesaria para soportar las pruebas, las tribulaciones, que déjenme decirle esto, sí o sí llegarán. Sí o sí llegarán. Si usted hoy viene, ¿verdad?, por primera, segunda vez, tercera vez, o ya tiene un mes o ya tiene un año y quizás no ha pasado por esas pruebas, ¿verdad? Déjeme decirle que pasará sí o sí. De tiempo en tiempo, ¿verdad? O sea, no todo el tiempo. De tiempo en tiempo Dios prueba a sus hijos y nos prueba en la paciencia. Si tú le pides a Dios, Señor, quiero ser más paciente, ¿usted qué cree que Dios le va a mandar? Le va a mandar situaciones, ¿verdad?, difíciles, donde usted tenga que demostrar esa paciencia, donde usted comience a desarrollar esa paciencia. La paciencia es necesaria, mis hermanos. La paciencia, mire usted, ayudó a los tesalonicenses a soportar las pruebas. Ahora, aquí ya estamos hablando de una iglesia. O sea, ya de lo individual, de lo personal, la paciencia ayudó a la iglesia en Tesalónica. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 4, el apóstol Pablo, mire cómo se refiere a esta iglesia. Dice así, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo, allá cuando iba con la iglesia en Éfeso, les hablaba de la paciencia, ¿verdad? De la paciencia que tenían la iglesia de Tesalónica de manera general. Cuando Pablo iba allá, ¿verdad? A las diferentes iglesias, o les mandaba una carta como a los corintios, les hablaba, ¿verdad?, de esa paciencia que había en la iglesia de Tesalónica. Y así lo dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias, pero mire usted por qué dice ahí, léalo ahí si lo tiene, por vuestra paciencia. Y mire, yo ahora que regrese a Querétaro, voy a hablar de las maravillas que Dios, ¿verdad?, está haciendo aquí, que yo puedo ver, esa paciencia de poner cada 8 días, ¿verdad?, la carpa y desmontar todo y guardar todo y llevarse todo y después a los 8 días volver a sacar todo, colocarlo y ponerlo. Pero mire usted, también sucede esto, que quizás hay quienes ya se están impacientando. Quizá haya quienes han roto filas y quizá hoy ya no estén aquí.
¿Por qué? Porque pues esto, ¿verdad? Para muchos no es cómodo el poner y quitar lonas y guardar y llevar y quizá haya quienes, ¿verdad? En su impaciencia no han esperado en Dios. Así que voltea ahí con el que está a tu lado y dile, sigamos pacientemente. Dile al que está a tu lado, continuemos, sigamos esperando pacientemente en Dios. Dios tiene un propósito para ustedes, ¿verdad? Así como con la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Dios tiene un propósito para esta iglesia, aquí en Zumpango. Y los que sean pacientes a su tiempo, mire usted, cosecharán. Y se darán cuenta que valió la pena esperar, valió la pena ser pacientes y esperar en Dios. No sé usted, pero cuando nosotros vemos estos testimonios en la palabra de Dios, pues de pronto nos dejan ver nuestra realidad. Y por ejemplo, podemos mencionar, ¿cuántos conocen de la paciencia de este siervo llamado Job? Mire usted, soportó las pruebas, cada una de ellas, todas las que llegaron a su vida, y esperó en Dios. Este varón perdió todo, perdió sus bienes, era un hombre muy próspero, ¿verdad? Un varón muy próspero en aquellos tiempos, perdió todo lo que tenía en cuanto a bienes. Bueno, en un mismo día perdió a todos sus hijos. Y mire usted, perdió también su salud. Vino una enfermedad bueno, en aquellos tiempos pues era una enfermedad de muerte. Pero sabe, él esperó en Dios y Dios lo sanó. Ahora, ¿cuántos están esperando algo como esto en sus vidas? Hay que esperar en Dios. Él confió en Dios. Dice Santiago, refiriéndose a Job, mire usted, después de cuántos años, ¿verdad? Santiago escribe de este siervo, Santiago 5:11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y fíjese a quién menciona, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Ahora yo le pregunto a usted, ¿había oído de este varón de Job? Seguramente sí, ¿verdad? Es una historia muy conocida. Y los que tal vez no conocen de esta historia, pues que se quede de tarea. Busque usted ahí, ¿verdad? La historia de Job y se dará cuenta. Y así dice Santiago, ¿habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Ya refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y entonces vemos testimonios como estos, ¿verdad? Claramente reflejan lo que hay en nosotros en la actualidad. ¿Y sabe usted? Lo que refleja a la luz de la palabra es nuestra falta de paciencia, nuestra falta de esperar en Dios, la falta de clamar a Dios ante las necesidades. Debemos tener paciencia, mire usted, para recibir las promesas de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho una promesa? Bueno, tenemos las promesas todos como iglesia, pero ¿a cuántos Dios les ha hecho una promesa en particular? Yo recuerdo el año pasado, ¿verdad? Que estuvimos aquí en su aniversario.
Dios a algunos les dio palabra, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos tienen presente esa palabra de parte de Dios? Bueno, ¿cuántos ya se olvidaron? ¿Cuántos dicen, ya pasó un año y no veo nada? Bueno, sigue esperando en Dios. Si Dios lo dijo, si es de Dios, Dios lo va a cumplir. Esa es la paciencia, ese es saber esperar en Dios, ¿verdad? Debemos tener paciencia para recibir la promesa de Dios. Ahora, como iglesia, tenemos una promesa todos los que estamos aquí. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Otra vez, ¿ya lo tienen ahí? Hebreos 10:36. Mire usted, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, ¿a qué promesa se refiere aquí el escritor a los hebreos? Bueno, se refiere a la vida eterna. A la vida eterna. ¿Cuántos quieren estar con Dios? ¿Sí? ¿En verdad? ¿Sabe usted que para estar con Dios tenemos que morir? ¿Sí? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos se quieren morir? En la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios y en su voluntad, para estar con Él. Esa es la promesa de nuestro Señor. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, mire usted, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia. Ahora, amados hermanos, ¿cómo se desarrolla la paciencia en nuestras vidas? Pues claro está, ¿verdad? Ya vimos que el Señor usa las pruebas, las tribulaciones. Las pruebas vienen de parte de Dios. No lo confunda con las tentaciones son otras. Pero las pruebas, Dios las manda a nosotros, sus hijos, con un propósito. Pero mire usted, hay otros elementos que nos ayudan, que son muy importantes para desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Uno de ellos, y lo que voy a mencionar, amados hermanos, es triste porque aunque lo sabemos, mire usted, quizá es lo más descuidado en la vida cristiana. Y es que yo voy a mencionar, todos lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Un elemento que es fundamental para desarrollar la paciencia, mire ustedes, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da paciencia y nos da esperanza, ¿verdad? Ya mencionábamos, por ejemplo, a Job. Cuando nosotros leemos historias como esas, no, pues te ayudan, ¿cierto o no? Cuando usted ve la paciencia que tuvo, ¿verdad? Moisés ahí con aquel pueblo rebelde, ¿verdad? Esa paciencia que él tuvo, mire usted, pues aprendemos también, claro está. Cuando nosotros vemos a aquellos siervos de Dios, por ejemplo, José, todo lo que vivió, pero él esperó en Dios. La palabra de Dios nos da paciencia y esperanza. Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, escribió diciéndoles esto: porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a qué, amados hermanos, pues mire,
A ver, está aquí, ¿verdad? Bueno, todo lo que está escrito, todo lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? A nosotros, es para nuestra enseñanza. Dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, ahí está, y la consolación de ¿qué? Léalo ahí, fuerte. De las escrituras tengamos esperanza. Es fundamental la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos repetidamente, ¿verdad?, cómo los apóstoles hacían referencia a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en ella hay vida eterna. Nosotros creemos que hay salvación. Ahora, pues sí, ¿verdad? Se oyen los amenes y qué bueno. Pero, ¿cuántos realmente se ocupan de la palabra de Dios en su día a día? O sea, cada día. ¿Cuántos cristianos son descuidados, poco diligentes en su estudio bíblico? Ahí es donde se escucha el silencio. Es importante, mis hermanos, el que nosotros atendamos la palabra de Dios cada día, no únicamente cuando estamos aquí, ¿verdad? Y el pastor pues nos expone, ¿verdad?, la palabra de Dios, no. O sea, eso es muy bueno, pero cada día, ahí donde no está el pastor, ¿verdad?, para instruirles, usted tiene una responsabilidad delante de Dios personal. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros los que somos hijos de Dios, escudriñar las escrituras. Ahora, otra cosa que todos sabemos que es elemental en la vida cristiana, pero que es muy descuidada, la oración. ¿Cuántos practican la oración? ¿Puede levantar su mano? Está, mire, la mitad. Pero la otra mitad, ¿cómo tienen la oración? La oración es muy importante, tanto la oración, ¿verdad?, individual, en intimidad con el Señor, pero también es muy importante la oración colectiva. Es muy importante. En Colosenses 1:11, Colosenses, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe a los Colosenses, versículo 11, capítulo 1, y dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y la paciencia extrema. El apóstol Pablo oraba, ¿verdad?, por todas las iglesias y por todos los cristianos, para que Dios, ¿verdad?, trabajara en la paciencia en ellos. ¿Cuántos están orando a Dios para ser más pacientes? ¿Sí? Hay que pedirle a Dios: Señor, ayúdame. O sea, por más que me esfuerzo, ¿verdad?, pues ya le grité a mi esposo. Por más que me esfuerzo, pues ya me sacó de mis casillas esta mujer. ¿Verdad? Hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle de su ayuda. Y mire usted, no podemos, ¿verdad?, en esta enseñanza dejar de mencionar el mayor ejemplo de paciencia que tenemos. Y el mejor ejemplo de paciencia que nosotros tenemos es Jesús.
En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así, ya leímos estos versículos, pero quiero volverlos, ¿verdad?, a leer para resaltar esta parte del segundo versículo. Dice así, por tanto, nosotros también, y entonces ahora aplíquelo para los que estamos aquí el día de hoy. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya mencionamos algunos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora voy a resaltar el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted alcanza en esto, ¿verdad?, que dice el escritor de Hebreos, ¿alcanza a ver la paciencia de Jesús? Bueno, aquí nos dice que él sufrió la cruz, pero no por algo que él haya hecho, fue por algo que usted y yo hicimos. ¿Se da cuenta? La clave para correr la carrera que tenemos por delante y hacerlo pacientemente esperando en Dios es no quitando la mirada de Jesús. Esa es la clave. No quitando la mirada de Jesús. Debemos considerar a aquel que soportó la mayor de las humillaciones, la mayor de las hostilidades de su propio pueblo, el que soportó, ¿verdad?, que hombres lo golpearan sin tener pecado alguno, algo que usted y yo merecíamos, él lo llevó. Es la muestra, amados hermanos, de paciencia más grande que vamos a encontrar. La paciencia de Jesús. Porque mire usted, Jesús pudo en su naturaleza, ¿verdad?, divina, él pudo verlos fundido a todos los que estaban ahí. Pues él es Dios. Él es Dios. Y aguantó, soportó, fue fiel hasta la muerte. ¿Se acuerda lo que mencionamos que significa la paciencia? Aguantar, soportar, resistir, ser fiel. Nuestro Señor Jesucristo soportó con paciencia la cruz, los clavos en sus manos, en sus pies, los látigos. ¿Cuántos le dan gracias? Dile una ofrenda de palmas al Señor. Él es digno de recibir. Él es grande, es la muestra de paciencia más grande. Por eso, amados hermanos, no debemos quitar la mirada de Jesús. No podemos quitar la mirada de Jesús. ¿Cómo vamos con el tiempo? Que me falta la mitad. o ya va a empezar la impaciencia. Debemos esperar pacientemente en Dios. Mire usted, si nosotros consideramos a todos aquellos
hombres de carne y hueso que como nosotros, ¿verdad? Fueron pacientes y esperaron en Dios. Vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Por eso Santiago lo dice así, capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ya mencionamos, ¿verdad?, a Job. ¿Habéis oído de él? Pues claro que sí. ¿Y habéis visto, menciona él, al Señor? Wow, ¿verdad? Si consideramos lo que ellos soportaron pacientemente y luego usted considera su vida el día de hoy, amado hermano, siendo honesto con usted mismo, ¿qué es lo que hay en usted? ¿Qué es lo que encuentra? Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante dice, Hebreos 11:32, me voy más a prisa, y hace esta pregunta: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Imagínese usted, si habláramos de la paciencia de cada uno de ellos, tendríamos que hacer una serie, ¿verdad? No alcanza el tiempo. Pero es de nosotros que durante toda esta semana vayamos y veamos, aprendamos de la paciencia de cada uno de ellos. Que aprendamos lo que Dios quiere. Que esperemos, así como ellos esperaron. Pero mire usted que también clamemos a Dios, así como clamaba el rey David. Ahora, hasta aquí yo quiero hacer esta otra pregunta. ¿Qué estás pasando en tu vida donde tengas que aplicar la paciencia? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Cuántos están esperando en Dios? Tal vez algunos están pasando situaciones muy difíciles, pero miren, no han esperado en Dios. Es más, no han buscado el rostro de Dios.
Quizá la necesidad es muy grande y no han clamado a Dios. ¿Sí entiende usted lo que es clamar a Dios? Y sabe, un pecado silencioso en la iglesia que no es muy visto, pero que está ahí, es la falta de gratitud. Yo le pregunto a usted, en lo que esté pasando, ¿cuántos genuinamente le han dado gracias a Dios? Sea lo que sea. Quizás algunos el diagnóstico de los médicos es de muerte. La pregunta es, ¿le das gracias a Dios? Mire usted, usualmente la primera reacción de una persona ante cualquier situación es esta. Una pregunta, ¿por qué a mí? Ahora, de ahí viene otra pregunta que debemos hacernos. Si tú ya te hiciste esta pregunta, ¿por qué a mí? Ahora hazte esta otra pregunta, ¿por qué a mí no? Si ya vimos que nuestro Señor Jesucristo, Él fue paciente, ¿verdad? Hasta la cruz. Bueno, ya hablamos todo ese listado que nos da Hebreos de siervos de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿por qué yo no? ¿Le está dando gracias a Dios? Pero realmente que sea genuino. O sea, que usted esté en intimidad con Dios y que entonces esa gratitud llegue a los pies del Señor. Y quizá decirle, Señor, no entiendo. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasan? Pero Dios sí lo sabe. Y debemos decirle, Señor, no entiendo, pero te doy gracias. Y hoy quiero esperar pacientemente en ti. ¿Cuántos quieren decirle esto al Señor? Con todo su corazón. Y mire usted, voy a cortar el tema. Pero quiero cerrar. La paciencia, amados hermanos, implica soportar las pruebas y seguir adelante con gozo. Significa soportar la prueba con gozo por el resultado final que va a traer a nuestra vida lo que estemos pasando. La paciencia, mis hermanos, la necesitamos hoy, mañana y en todo tiempo. Hay quienes piensan que deben de ser pacientes solo en algunas cosas y se equivocan. Que debemos ser pacientes y esperar en Dios en todo. En todo. Estamos viviendo la vida cristiana esperando pacientemente en Dios. Cada uno de nosotros sabe la respuesta. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Y queremos orar, ¿verdad? Así como nos enseña la palabra de Dios, que debemos orar los unos por los otros. Y vamos a orar para que todos los que estamos aquí tengamos la paciencia de Cristo.
Así como dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la paciencia del Señor? Pues nosotros ocupamos, amados hermanos, clamar a Dios. Así como el rey David, ¿verdad? Él esperó a Dios pacientemente. Y entonces dice, y oyó mi clamor, oyó Dios mi clamor. Mire, Dios escucha a sus hijos. Clámenle a Dios ahí donde está. Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé cuál sea su necesidad. Pero usted clámele a Dios con todo su corazón. Con todo su corazón. Y mire usted, el Señor dará respuesta, así como a David. A su tiempo, David pudo ver la mano de Dios en su vida y él dijo esto: oyó mi clamor y me hizo sacar de la desesperación. ¿Cuántos están desesperados? ¿Cuánto su impaciencia los ha llevado ya a ese extremo? Y no nada más eso, dice David, me sacó del lodo cenagoso. Mire usted, la impaciencia te lleva a esa condición muchas veces. Y entonces él se daba cuenta y dice, puso mis pies ahora sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y fíjese usted lo maravilloso. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Levanta tus manos ahí donde estás, amado hermano. Clamemos a Dios en un clamor genuino. Padre, usted conoce cada situación, usted conoce cada vida, usted conoce a cada uno de los que están hoy aquí. Usted los ha traído con un propósito, usted los ha traído, Señor, a este lugar, porque usted, Señor, es grande, maravilloso. Escucha el clamor de este pueblo, escucha el clamor, Padre, de su iglesia. Vamos, hermano, eleva un clamor a Dios. Con tus palabras, clama a Dios en tu necesidad. Pídele a Dios, ruégale a Dios. Padre, mire, Señor. Incline, Señor, su oído al clamor de estos varones, de estas mujeres. Incline, Señor, su oído. Oh, incline, Señor, su oído. Clamamos a usted, pedimos, Padre, rogamos, oh Dios. Y el Señor, oh Señor, nos dé la paciencia de Cristo. Que tengamos la paciencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en el andar, en el día a día, en la calle, ante la sociedad, ante cada institución que visitemos. Paciencia en los matrimonios, en los padres con los hijos con los padres, corriendo la carrera que tenemos por delante, esperando pacientemente
en usted, oh Dios. Le damos toda gloria, toda honra. Muchas gracias, Padre, por su palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador.